Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México. Una comunidad que aprende a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. En este culto adoramos a Dios porque la justicia divina solo puede ser alcanzada por medio de la fe. Bienvenidos. Te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré. Tu senda de justicia, guíame. Tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón.
Padre, te damos gracias porque es una realidad que cada día caemos. Es una realidad de que aún no somos perfectos. Que con nuestros pecados no solamente nosotros nos dañamos, sino que también dañamos a otros. Nuestras relaciones se han visto afectadas. Nuestro corazón se ha visto afectado y lastimado, Padre. Pero también tu palabra dice que es necesario confesar nuestros pecados. Quita todo orgullo que pudiera limitar, que podamos confesar y declarar realmente los pecados que tal vez estamos teniendo. Que podamos confiar en ti, Padre. Tú nos conoces y tú lo sabes. Quítanos, Padre, ese velo que tal vez tenemos en el corazón para no reconocerlo. Y perdónanos, Padre. En tu nombre te damos gracias, mi Dios poderoso. Amén. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que en ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Cantemos juntos solo en Jesús, porque solo a través de Él tenemos perdón de nuestros pecados. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción, la roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuando tu amor, profunda paz, Él calma el alma y la ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. En él victoria reina ya, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya
Bien, buscamos en la palabra Habacuc 1 y damos lectura en el versículo 12. La palabra dice así: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá seameríos a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso sus red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré al pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, y declara en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serán despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmatadero le responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego, y las naciones se filtrarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantarán a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ella habitaba. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira
para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor de su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es un gozo para mí, aunque sea de manera virtual, saludarles, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana continuaremos con la serie de predicaciones del libro del profeta Habacuc, que lleva como título Habacuc en nuestros tiempos. Y hoy estaremos estudiando del capítulo 1, verso 12, al capítulo 2, verso 20. Antes que nada, por favor, acompáñenme en una oración a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te agradecemos profundamente por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine para poder comprenderla, pero que también nos capacite para poder obedecerla. Usa, Señor, a quien predica para bendecir a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Amén. Permítanme recordarles el contexto de donde nos encontramos. El profeta Habacuc había clamado a Dios demandando respuesta a una interrogante. ¿Por qué Dios aparentemente no hace nada ante el pecado del pueblo de Israel? Israel se había desviado del pacto y no vivía como el pueblo escogido por Dios. Esto lo podemos ver desde el versículo 1 al versículo 4 del capítulo 1. Entonces Dios, en su gracia y en su misericordia, responde a Habacuc y le dice que de hecho él ya estaba trabajando en eso, y él enviaría a los babilonios para juzgar al pueblo de Israel. En términos generales, este es el contexto de nuestro pasaje, del cual hoy aprenderemos una verdad que la iglesia necesita saber, al igual que el pueblo de Israel en los tiempos de Habacuc. Y la verdad es esta: ya que Dios trae juicio a los enorgullecidos, debemos ser un pueblo de fe. Permítame repetirla: ya que Dios trae juicio a los enorgullecidos, debemos ser un pueblo de fe. Esto lo vemos en el verso central de nuestro pasaje de hoy. En el capítulo 2, versículo 4, por favor le pido que me siga con su Biblia. Habacuc dice lo siguiente: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Comencemos entonces con nuestro primer punto. Dios trae juicio a los enorgullecidos. Cuando escuchamos lo que Habacuc menciona en el verso 4, como aquellos cuya alma no es recta y se enorgullecen, muy posiblemente con rapidez tendamos a pensar que Dios se está refiriendo a los babilonios. ¿Y cómo no pensarlo? Si desde el verso 12 del capítulo 1, Habacuc comienza a describir las crueldades y el tipo de pueblo que era Babilonia. Mira lo que dice Habacuc en el verso 13 del capítulo 1. Él menciona que Babilonia es un pueblo impío. También nos dice que los babilonios no atribuían valor alguno a la vida en vista de sus tácticas desalmadas de guerra. Las otras naciones eran como peces del mar o como reptiles. Esta imagen de Babilonia como un cruel pescador capturando peces indefensos se desarrolla desde el verso 14 hasta el verso 17, como ustedes pueden notar. Y por si esto fuera poco, ellos atribuían sus victorias a sus dioses paganos. Los instrumentos de su éxito bélico eran idolatrados y adorados. Entonces, hermanos,
no erramos cuando pensamos en Babilonia como aquellos que se enorgullecen. De hecho, el Señor desde el verso 6 al verso 20 del capítulo 2 presenta algunas de las razones por las que Él traería juicio sobre Babilonia. Y esto lo vemos cuando Él declara los ayes, que dicho sea de paso, un ay es una palabra hebrea que deriva del lamento fúnebre que se utiliza en profecías de juicio. Y las razones que Dios presenta para juzgar a Babilonia prácticamente son tres. La práctica económica o las prácticas económicas injustas, la forma de esclavitud de los babilonios que trataban peor que animales a los hombres, y la idolatría de este pueblo. Por ello, hermanos, para nada fallamos cuando pensamos en Babilonia como aquellos que se enorgullecen. Pero cometeríamos un grave error si pensamos solamente en ellos. Tal y como David Brown comenta, esta descripción se refiere tanto a los caldeos, es decir, el pueblo de Babilonia, como a los judíos incrédulos. Mira cómo dice el verso 4 del capítulo 2. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Para que podamos entender a mayor profundidad lo que Dios está diciendo, debemos definir lo que es recto en términos divinos. Para esto, Éxodo capítulo 15, en su versículo 26, nos ayuda mucho. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Primera de Reyes, en su capítulo 11, versículo 38, señala la misma idea. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y edificaré casa firme. Dios entonces define rectitud como guardar sus mandamientos y sus estatutos. En otras palabras, Dios define rectitud como vivir bajo su ley. De hecho, el contexto de este versículo nos indica lo mismo. Usted recordará cuál era el primer o el principal lamento de Habacuc. Y este era que Israel se había desviado del pacto y no vivía como el pueblo escogido por Dios. La maldad y la injusticia estaba incrementando a causa de que la ley, como dice Habacuc en el verso 4 del capítulo 1, era debilitada. Esto quiere decir que la Torá, los mandamientos y estatutos de Dios dados a su pueblo para la vida del pacto no tenían ni gozaban de autoridad y respeto, porque habían sido menospreciados y desechados por el pueblo. Entonces, el pueblo de Israel se había enorgullecido y su alma no era recta. Dios también traería juicio sobre ellos. De hecho, Babilonia era el instrumento de juicio de Dios. Esto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. Ya que Dios trae juicio a los enorgullecidos, debemos ser un pueblo de fe. Mire conmigo nuevamente lo que dice Habacuc 2 en su verso 3. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Algo hermoso de lo que nunca debemos apartar la mirada es de la fidelidad de nuestro Dios a pesar de nuestra infidelidad. Dios levantaba profetas con un propósito. Cuando el pueblo de Israel, por su pecado, se apartaba del pacto, Dios entonces mandaba profetas para recordarles aquello que ellos habían juramentado solemnemente ante Dios y así regresar en arrepentimiento y fe a Él. Y Habacuc no fue la excepción de esto. Dios, ante la infidelidad de su pueblo y el abandono de su ley, llamó a Habacuc para traer a su pueblo escogido al arrepentimiento. De hecho, lee lo que dice el versículo en el capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Dios le dio instrucciones a Habacuc de que escribiera su profecía en tablas para anunciar su evangelio, para anunciar su buena noticia. Este mensaje debía ser escrito con letras tan legibles para que, aunque una persona pase corriendo, pueda leer el mensaje con claridad. ¿En qué consistía este mensaje? Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El mensaje del profeta Habacuc consistía en palabras de amonestación y en palabras de esperanza. Amonestación para que aquellos que se habían desviado, cuya alma no es recta, dejen de enorgullecerse, dejen de mirar hacia ellos mismos. Pero también contenía palabras de esperanza, porque se les llama a estos enorgullecidos, se les llama a arrepentirse y volver a Dios en fe, porque solo por la fe el justo vivirá. Israel debía arrepentirse de haberse desviado del pacto y volver a ser un pueblo de fe. La pregunta importante es: ¿qué significa ser un pueblo de fe? R.C. Sproul comenta lo siguiente: en contexto aquí la palabra hebrea denota dependencia inalterable en el Señor, una confianza que persevera. Los judíos debían dejar de confiar en ellos mismos, debían dejar de confiar en sus virtudes, en sus éxitos, en sus logros, victorias, cualidades. Debían dejar de confiar en su poder, en sus riquezas, en todo aquello que les alejaba del pacto y enorgullecía, y comenzar a ser un pueblo que dependía inalterablemente en el Señor, con una confianza que persevera. Pero hay más, mis hermanos: ser un pueblo de fe, y como nos indica el contexto, quiere decir que esta dependencia y confianza inalterable es activa, es decir, conlleva a la obediencia. Mira lo que dice el verso 4, por favor, en el capítulo 2. Mas el justo por la fe vivirá. La palabra justo es contrapuesta a cuya alma no es recta. Y ya que rectitud, como hemos mencionado, es definida por Dios como guardar sus mandamientos y estatutos, alguien que es justo es aquel que vive en completa obediencia a la ley de Dios. Hermanos, la fe es activa. Con eso no quiero decir que la salvación se gana por obras o con obras,
Pero tal y como Santiago escribe en su carta, la fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia no es verdadera fe. Por ello, ya que Dios traería juicio a los enorgullecidos, Israel debía arrepentirse y ser un pueblo obediente a Dios. Debía ser un pueblo de fe. ¿Cómo este mensaje del profeta Habacuc puede aplicarse a nosotros el día de hoy? Bueno, puede aplicarse desde tres perspectivas. En primer lugar, mirando hacia Babilonia. Con el paso del tiempo, el imperio babilónico comenzó a representar a toda religión falsa y a los pueblos paganos que están en rebelión contra Dios. Tal y como lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 17, verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por ello, hermanos, el juicio que Dios promete traer sobre Babilonia también lo promete a cada uno que es representado por ella. Al igual que en los tiempos de Habacuc, los creyentes pueden descansar en su Señor, aun cuando los gobiernos se levantan cada vez más y más en contra de la fe, tratando de imponer sus ideologías, sus perversiones, sus valores y prácticas corruptas. Los creyentes, hermanos, pueden descansar en su Señor, a pesar de que cristianos alrededor del mundo pierden sus vidas a manos de Babilonia. Tú puedes descansar en tu Señor, aun cuando seas menospreciado. Puedes descansar en tu Señor, aun cuando seas ridiculizado, maltratado y humillado por tu fe. Porque el Señor ha prometido ser tu vengador. El Señor traerá su juicio sobre Babilonia. En segundo lugar, debemos mirar hacia el pueblo rebelde de Israel. Al igual que en los tiempos de Habacuc, el pueblo de Dios se ha desviado del pacto y su alma se ha enorgullecido. Basta con echar una mirada afuera para ver que muchas iglesias, y tristemente aún muchas iglesias presbiterianas, se han apartado de la palabra de nuestro Dios. Cada vez más la agenda progresista se infiltra en las sillas de la iglesia. Pastores homosexuales están siendo ordenados. Personas que se identifican como cristianas andan marchando por la legalización del aborto. Iglesias que se jactan de ser inclusivas y modernas, a la vanguardia, están luchando por redefinir lo que Dios llama pecado, luchando por redefinir aquello que Dios llama y define como recto. Muy seguramente tú puedes pensar y decir: yo no entro en estas categorías, yo no entro en esta categoría. Y gloria a Dios, hermano, por eso. Pero recuerda una cosa: rectitud en términos divinos es definido como obediencia a los mandatos y estatutos de Dios. En palabras de Habacuc, la escritura es debilitada. ¿Cuántas personas que se llaman cristianas pueden permanecer días,
semanas, quizás meses sin abrir las Escrituras para conocer la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros con mucha facilidad vacilamos en obedecer lo que nuestro Señor demanda? ¿Cuántos de nosotros somos selectivos al obedecer a Dios? Esto me parece bien. Esto otro no es para mí. ¿Cuántos de nosotros buscamos otras fuentes de autoridad para dirigir nuestras vidas, en nuestra vocación, en la maternidad, en las relaciones, etcétera, etcétera? ¿Cuántos de nosotros pecamos y animamos a otros a pecar y celebramos cuando otros lo hacen? Si es el de Coppel, dile que no estoy. No, hombre, es solo una mentirita, no pasa nada. ¿Qué de malo tiene si todos lo hacen? Eres un tonto. Nadie te estaba viendo. Hazlo. Total, solo se vive una vez. Hermanos, al igual que en los tiempos de Habacuc, debemos arrepentirnos y regresar al Señor en fe y en obediencia. En último lugar, debemos mirar hacia el pueblo que se arrepiente y vuelve al Señor. Como hemos dicho, el mensaje de Habacuc contiene palabras de amonestación, pero también palabras de esperanza. Hermano, en un mundo de aparente caos, donde Babilonia se levantan, donde el pueblo que se llama o que se hace llamar del pacto cada vez se aleja más de la palabra de Dios, el remanente de Cristo, aquellos que se han arrepentido de su orgullo y de su vida de rectitud, pueden confiar en Él, teniendo una vida de obediencia. Somos llamados entonces, hermanos, en esta mañana a confiar en Cristo Jesús, al ser un pueblo de fe obediente. Y esto porque Él es el único justo, Él es el único recto, Él es el único que con su vida, muerte y resurrección ganó la salvación para aquellos que depositan su fe en Él. El mensaje de Habacuc sigue haciendo eco en nuestros días, ya que Dios trae juicio a los que se enorgullecen. Debemos ser un pueblo de fe, porque el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe, mi
el Padre al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has mostrado a través de tu palabra. Te damos gracias porque, como hemos cantado, realmente ese sacrificio, ese intercambio que has hecho a través de tu Hijo. Él ha cargado nuestros pecados y nosotros estamos cargando su santidad. Permite que podamos nosotros ser conscientes de esto, de esta obra que tu Hijo ha hecho. Y te pido que nos permitas cada día estar agradecidos contigo. Te damos gracias por ese sacrificio que nos ha abierto las puertas para estar en tu presencia y que nos ha permitido ver en dónde estábamos y ahora dónde debemos estar. Te doy gracias por cada una de las personas que te conocen, para que tú los sigas animando y fortaleciendo a buscarte, darte gloria y honra, Padre. Bendito seas por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, inclusive en esas circunstancias tristes y dolorosas que estamos pasando. En tu nombre te doy gracias, mi Dios poderoso. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas
profetas hablaron de él. Por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe la iglesia se moverá, poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como